Y ese creemos que es un muy buen punto de partida porque eso es lo que nos permite luego crear planes de desarrollo personales, ¿no? En el que cada uno tenga su propio plan de desarrollo que junto con el mentor que tiene asignado en el programa pues puede ir enfocando mejor cuál es su experiencia y su journey durante ese periodo de rotación, ¿no? El programa son posiciones reales, quiero decir, no son posiciones que hemos creado ad hoc para esa rotación en concreto, sino que son posiciones pues, como las que tenemos en el departamento o de cualquier otra persona del equipo. Y eso significa que desde el primer momento pues, estás adquiriendo experiencia y conocimientos reales y también tienes la oportunidad pues de generar impacto, ¿no? Y de contribuir y de aportar al negocio como cualquier otra persona del área y del departamento. Y el hecho de que sea rotacional también creemos que aporta un plus porque te permite, como decía antes, probar, ¿no? Vivir diferentes experiencias en diferentes áreas, que esto, pues no todos hemos tenido la oportunidad ¿no? de vivirlo al inicio de nuestras carreras y creo que es muy interesante, ¿no? Para que luego puedas decir, pues, hacia dónde prefiero enfocarme. Y también el hecho de trabajar en diferentes departamentos y en diferentes posiciones hace que tengas una mayor exposición en el negocio y en la compañía, ¿no? Interaccionas con más personas tanto dentro como fuera y eso hace pues, que tu red de networking sea mayor, tus habilidades también interpersonales pues seguramente puedes haberlas trabajado más. Entonces, bueno, creemos que eso también contribuye a lo que es el desarrollo y el crecimiento de la persona en esa fase, ¿no? En la que se encuentra. Genial, no, totalmente. De hecho, iba a agregar que los jóvenes hoy, o sea, al inicio no saben efectivamente qué es lo que están buscando y de esta manera van a poder probar y también entender, ¿no? Porque si estás en una posición y has estado en la anterior, ya vas a entender el otro departamento y va a ser más fácil también ponerse en el lugar del otro bueno, llevar a cabo el trabajo, ¿no? Y bueno, en el caso de Europastry, En Ana, el si nos caso de quieres comentar. Europastry, yo diría, hablando en concreto del B-Baker, trabajamos con una herramienta que es el PI, que es un test de personalidad, y esto lo que nos ayuda es luego a toda esta parte de mentoring, de acompañamiento con el tutor, y fomentamos también la parte de networking, ya sea a nivel interno como a nivel externo. Por ejemplo, participamos y colaboramos con Insta into Theme, que es un movimiento que promueve el pensamiento libre. Entonces, lo que organizan son sesiones una vez al mes, ¿vale? Invitan a ponentes de distintos temas de actualidad y es una oportunidad que todo el talento joven, ya sea BU o B-Baker, tenga un lugar de encuentro y de fomento fuera de la oficina, ¿no? Entonces, en este sentido, los tres ejes que mueven cualquier tipo de actividad que desarrollemos y que acompañemos a las personas que forman parte de los programas de B-Baker giran en torno a tres ejes, que yo diría el primero es trabajar en proyectos reales, esto también es muy importante, ¿no? Hay veces que les explicamos, hay veces que la teoría y la práctica coinciden, pero en muchos casos la teoría y la práctica no tienen nada que ver, ¿no? Luego oportunidades de promoción interna y oportunidades también de proyección internacional, es decir, buscamos a gente que tenga esa inquietud por tener una experiencia internacional. El know-how está en España, en este caso, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, pero que luego si hay una oportunidad, como ya la hay, ¿no?, de que se pueda ir a México, de que pueda estar en Estados Unidos. Siempre hablamos de dos tipos de opciones, ¿no? Una es trabajar en un equipo de trabajo y que puntualmente se tenga que desplazar a ese país, ¿vale? Y otra es, digamos, un desplazamiento al país que necesitemos, ¿no? Entonces sí que buscamos personas que tengan esa inquietud por tener una experiencia internacional, por aprender esa cultura, por aterrizarlo, ¿no? Y esto que decías también es muy importante porque luego cuando vamos al stand, lo que nos encontramos de este programa de B-Baker también nace de, oye, pues personas con las que hablas, ¿no? Y que le dices, oye, ¿en qué te gustaría enfocarte profesionalmente, ¿no? O cuáles serían tus siguientes pasos. Y hay muchas personas que te responden que todavía no lo saben, ¿no? Pues ahí también es donde está la responsabilidad de la empresa, oye, pues te acompaño y, y estoy contigo, ¿no? Por poner un ejemplo práctico, nosotros en septiembre lanzamos 16 itinerarios, ¿vale? Entonces, uno, por ejemplo, fue en el área de marketing, otro en el área de ventas, otro en el área de I+D, otro en el área de compras. Están diferenciados distintos itinerarios, ¿no? Entonces, pasan por distintas áreas y ayer el director de compras me llama y me dice, oye,
he tenido la oportunidad de que este chico ha pasado por mi área, he hablado con él y él me ha transmitido que le gustaría, cuando acaben estos 2 años, enfocarse al área de compras, porque ha descubierto que este área le gusta, cuando en realidad nosotros le veíamos para el área de ventas, ¿no? Inicialmente esta persona debería acabar en un área de ventas. Pues este programa es vivo, flexible, y igual que le pedimos flexibilidad al baker que se ha incorporado, como negocio también tenemos que tener flexibilidad. Entonces, no seré yo en este caso quien frene el crecimiento de esta persona o el desarrollo. La clave es, yo diría, pues atender esa inquietud y siempre que se pueda, pues que esta persona a partir de ahora enfocar ese itinerario, no lo vamos a redefinir, esto fue una reunión de ayer, lo vamos a redefinir para que esta persona tenga una visión y aporte valor en compras y luego se pueda quedar, ¿no? Pues aquí es donde también está la clave, ¿no? El valor añadido de estos programas de Young Talent, porque te puedes incorporar en una posición junior y hay gente que tiene una vocación muy clara y es muy buena opción, pero hay otras personas, como me pudo pasar a mí, que sabía que quería negocio, ¿no? Pero no sabía qué área, ¿no? Pues en estos programas yo creo que lo que te permite es desarrollar skills y que tengas también un acompañamiento por parte de recursos humanos, porque evidentemente siempre les digo que el formar parte de un programa de Young Talent, pues tiene cosas estupendas y tiene también cosas que quizás no son tan estupendas, ¿no? Con lo cual disfrutar y valorar lo positivo que es toda esta parte de seguimiento, de evaluación, porque aquí no sé si saldrá el tema, pero también hay una parte, ¿no? De evaluación, de desarrollo, cómo va esta persona, estamos cumpliendo con las expectativas del programa por ambas partes, ¿no? Con lo cual este punto sí que lo veo importante a transmitir. Me parece súper importante, como dices, este feedback ahí entre el candidato, y, bueno, entre la persona que está dentro de la empresa y la empresa, porque al final, cuando no escuchan estas necesidades, pueden estar perdiendo un candidato importante y que puede contribuir mucho a la empresa justamente por esta falta de escucha, ¿no? Así que me alegro que lo hagan y que lo apliquen. Y también yendo a esta parte un poco más real, justamente les quería preguntar, ¿qué experiencias o casos reales de éxito me podrían comentar de candidatos que hayan entrado dentro de los programas que ofrecen? Por nuestra parte, hemos tenido en Alcalá de Henares, en el centro de Mandain, una enfermera residente. Siempre son especialistas en medicina del trabajo. Las VS y los servicios de prevención propio de Amazon requieren ese requisito, que tengamos la especialidad. Entonces, una de las residentes que se formó en el centro de Alcalá de Henares como especialista en enfermería pasó el panel de selección de uno de nuestros centros logísticos de Amazon y ha adquirido la plaza para ser la enfermera especialista en medicina del trabajo de un centro de Barcelona precisamente. Estuvo un mes con nosotros, con lo cual mostramos esa capacidad de incluirla en nuestras rutinas, de formarla en los principios de Amazon y reconocer ese talento y darle esa capacidad para presentarse a un programa de selección tan selectivo como son los de Amazon. Sí, es el mismo. Al final es cierto que cuando llega un residente, desde el día 1 lo incorporamos a nuestro día a día. Entonces, es cierto que además el residente es joven y claro, esa juventud, pues ese dinamismo, pues va muy bien, porque al final ese es un dúo, ¿no? Al final ese es tanto el residente que entra con la necesidad de adquirir conocimiento y así como el tutor con la necesidad de transmitirle. Entonces, eso va muy bien. Entonces, desde el primer día estamos con ellos, se transmite efectivamente todo lo que hace la cultura corporativa propia, obviamente, y efectivamente, al final cuando salen, pues la idea es que, si bien es cierto que es un mes, siempre se dice que se les hace corto, con lo cual es cierto, pero bueno, es lo que le facilita lo que es actualmente a nivel de lo que es legalmente a los residentes, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente cuando se van, pues se van contentos, pero dentro de ello es lo que se le transmite, ¿no? Entonces siempre la experiencia por parte nuestra y el interés por parte de ellos, que son preguntas. Al final ten en cuenta que estos residentes dentro del siguiente año, pues ya son colegas nuestros, con lo cual finalmente también estarán buscando, mirando qué es lo que hacen, ya sea en un ámbito sanitario propio en hospital o si no a nivel de las diversas empresas que hay a nivel nacional o internacional. Genial, y de hecho me gusta eso que dices de que entran personas nuevas y que así como ellos van a aprender, de hecho vosotros también aprenden de ellos o también transmiten energía, los motivan, entonces al final es un trabajo en conjunto, yo creo que muy bonito. Y bueno, Beatriz, si nos quieres comentar.
Sí, mira, os puedo compartir los dos casos de las dos personas que este año ya han completado un ciclo, ¿no? Y ya como que se incorporan en lo que sería su posición definitiva. Tenemos un chico que se llama Faisal, que él es de Algeria, vino a estudiar aquí y se incorporó en su primera experiencia en Novartis en el equipo de marketing de inmunología. Abro un paréntesis para explicaros que nosotros trabajamos con 5 áreas terapéuticas, es decir, 5 sectores de medicina en los que desarrollamos los productos, que son inmunología, enfermedades del sistema inmunitario, cardiología, neurología y después la parte de oncología, que la tenemos separada en 2, lo que son tumores sólidos y hematología. ¿Vale? Para que os situéis. Entonces, Faisal empezó en marketing en inmunología, estuvo un año desarrollando el rol, después pasó en su siguiente experiencia a un rol de campo en el área comercial en cardiología, lo que le permitió pues vivir de primera mano lo que es pues el contacto directo con los centros médicos, con los doctores y coger esa experiencia más, ¿no? más sobre el terreno. Y pasado ese año volvió otra vez al área de marketing, en otra área terapéutica, y es donde pues ha visto que encaja y que quiere pues seguir desarrollando su carrera, y este año pues ya ha continuado ahí más de manera permanente. Y el otro caso que también este año se ha incorporado es Blanca. Blanca empezó en el área de Market Access, que es el área que trabaja muy estrechamente con los hospitales, principalmente pues, para desarrollar estrategias de acceso, es decir, cómo nuestros productos o medicamentos pueden acceder a los centros de manera lo más temprana posible, ¿no? Y trabajan conjuntamente. Entonces, Blanca empezó en ese área en un rol de Innovative Solutions, que llamamos, que básicamente lo que hace es ser como partner de los hospitales para definir pues, planes de acción y soluciones conjuntas con los hospitales. Estuvo un año en ese rol y al cabo de un año cambió dentro del mismo departamento al área de pricing, que son los que trabajan definiendo los precios y las negociaciones de los precios de los medicamentos, ¿vale? Lo que es precio reembolso, de la seguridad social, aquí hay mucho trabajo con el ministerio, etc. Estuvo un año en ese rol y finalmente en la última posición ha acabado en el mismo punto que el ejemplo de Faisal, porque está en el área de tumores sólidos, en marketing, donde ahora ya pues, se ha quedado más de manera permanente. Y creo que lo positivo de estas experiencias es que, por ejemplo, en el caso de Blanca, el poder ahora ser brand manager en el área de sólidos, con ese bagaje previo, ¿no? Y con esa experiencia previa que ha vivido, entendiendo todo el programa de pricing y de acceso, pues le da una ventaja competitiva muy importante, ¿no? O sea, seguramente le va a ayudar muchísimo a desarrollar su rol porque tiene pues ese conocimiento previo que es lo bonito y lo que aporta ese tipo de programas, ¿no? Totalmente. Nuevamente el tema de la rotación que siempre va a contribuir, siempre va a sumar, digamos, conocer más a la empresa y vivir, digamos, en carne propia cada uno de los departamentos, ¿no? Y bueno, en el caso de Ana, en Europastry, ¿qué nos puedes comentar? Yo diría en el caso de Europastry que a nivel del BU, que es el programa en prácticas, lo que os decía antes, la mitad de los estudiantes en prácticas se incorporan en la compañía. Por ejemplo, actualmente tenemos 20 procesos de becas abiertos, porque también tenemos muy en cuenta, digamos, los periodos en práctica, ¿no? Cuando el estudiante se puede incorporar y cuando, pues, a nivel de exámenes y demás, pues esto lo intentamos respetar para que haya también, para que sea en el momento adecuado. Y luego, a nivel del programa B-Baker, en el que puedes ir rotando por distintos departamentos, nosotros hemos lanzado la 4ª edición, ¿vale? Y de las anteriores quedamos 4 personas en la compañía, ¿vale? Entonces, estas 4, pues yo creo que el denominador común de las 4 chicas que estamos es que hemos tenido oportunidades de ir creciendo, ¿vale? Y la actitud, diría, cuando hablo con ellas, es una actitud de aprender y de aportar, ¿no? De cuestionar el status quo que al final hay. Yo diría también, por la parte de recursos humanos que me toca, ahora, por ejemplo, hemos redefinido el programa del B-Baker y, sin embargo, o sea, antes, en septiembre,
era un programa de 2 años rotando por distintos departamentos y luego pasar a esa posición que también comentaba Beatriz. Ahora, por ejemplo, con esta parte de escucha activa y de feedback, lo hemos vuelto a lanzar, ¿no? Redefinido, y hemos hecho un plan de carrera a 3 años. Entonces, el primer año vas rotando entre 2 y 3 departamentos, por ejemplo, dentro del área de finanzas, ¿no? Que se me ocurre. El segundo año, incluso antes, puedes llegar a tener una experiencia internacional, que pasará porque estamos en ese momento de necesidad, ¿no? Y luego el tercer año, acompañar a esa persona, a ese baker, con una formación, que es lo que nos hemos encontrado, que muy jóvenes tenemos que decidir la carrera, ¿no? Y muy jóvenes también tenemos nuestro primer empleo. Entonces, cuando acabas la carrera, nos cuestionamos si pues, hacer un posgrado, si hacer un máster, si me especializo, si no. Entonces, hemos visto que puede ser una buena oportunidad cuando esa persona ha acabado el grado, tiene 2 años de experiencia laboral, y luego pues acompañarle pues económicamente y por supuesto con un asesoramiento pues desde una certificación, un posgrado, una formación que le ayude a crecer y a desarrollarse dentro de Europastry, ¿no? Al final también hablamos de crear espacios de aprendizaje, de enseñanza, ¿no? Pero que también aprender y que lo puedan aplicar en su día a día. Con lo cual yo creo que esto un poco resumen primero los ejemplos que hay dentro de la compañía, y no es algo estanco, ¿no? Algo, digamos, que estructurado y que sea inflexible, todo lo contrario. La compañía, uno de los valores y de la cultura, que al final también todo se basa en esto, ¿no? Es la flexibilidad, ¿no? Entonces, esto se tiene que aplicar en todos los proyectos que también se lancen dentro del grupo. Qué interesante, y como siempre veo que invierten en las personas que están dentro para que sigan creciendo. Y también de lo que comentabas al inicio de estas cualidades de las personas que se han quedado, quería empezar con la siguiente pregunta, que es un poco más para el ámbito de selección. ¿Qué es lo que buscáis en el candidato ideal, ¿no? ¿Qué cualidades consideran que deberían tener para entrar a estos programas de talento? A nivel de Amazon, siempre se valora mucho el que esas personas que pasan ese panel de selección, os animo a que busquéis los principios de liderazgo de Amazon. El fundamental es nuestra obsesión por el cliente, y la obsesión por el cliente no es la persona que encarga un paquete. En el sentido, os pongo la aplicación a mi sector como sanitaria. Mi cliente en este sentido es el trabajador, igual que para la persona de mantenimiento. Os animo a que visitéis el stand. Habrá personas de operaciones, personas de mantenimiento, otras personas que os darán otras perspectivas. Pero para nosotros es fundamental el que se cumplan esos principios de Amazon, el que seamos apasionados con nuestro trabajo, creamos en grande. Considero que se nos dan las herramientas cuando queremos desarrollar un proyecto, que eso da mucho valor a nivel empresarial, y a mí como profesional yo creo que me aporta bastante satisfacción. Solo tengo que creer en un proyecto, desarrollar ese proyecto y me dan herramientas para desarrollarlo. Creo que para ese aspecto en el que yo quiero seguir trabajando y tener satisfacción por mi trabajo, es importante el cumplir esos principios de Amazon de liderazgo, que os animo a que lo reviséis, que está muy bien y yo creo que hace que tengamos pasión por lo que hacemos, y a pesar de los años, yo llevo 24 años como enfermera especialista, sigo teniendo esa pasión por el trabajo y creyendo en lo que hago. Bueno, solo para redundar un poco lo que dice Fátima, efectivamente, el candidato ideal, aparte de ser un buen profesional, obviamente, y efectivamente y tener los principios hasta cierto punto desarrollados o trabajados, por decirlo así, yo creo y consideramos que hay una cosa que es importante en todo aspecto, ¿no? Es cierto que las ganas las puedes tener y las habilidades en este caso se pueden ir desarrollando, ¿no? Eso es importantísimo. Y aún así hay una cosa que es fundamental que también vemos, porque alguno me dirá, bueno, la edad no es un límite bajo ningún concepto. Es más, puedes tener, incluso lo digo, dentro de la especialidad médica como tal, hay chicos muy jóvenes y también mayores, pero el ímpetu y las ganas como tal, es que eso finalmente no va a ser la edad, va a ser en este caso lo que él quiera y ya está. Y yo siempre digo que dentro de esta cultura, pues pensar en grande es una cosa muy importante. Bueno. Totalmente, al final es un tema también de actitud, ¿no? De cada uno. Beatriz, si nos quieres comentar. Mira, para poder pensar en cuáles son las características del candidato ideal,
tengo que hacer referencia de cuáles son los valores de Novartis, ¿no? Que son 4. Curious, Ambos, Inspire y Integrity. Curious hace referencia a toda esta curiosidad, ganas de crecer, de aprender, ¿no? De no conformarse, de ir más allá. Inspire es la parte más inspiracional, es como mi propósito personal conecta con el propósito de la compañía y, como decía al principio, en el caso de Novartis es muy potente para nosotros porque al final trabajamos mejorando la vida y la salud de las personas, ¿no? Entonces hay una parte inspiracional muy, muy grande. El tercero es el de Ambos, que se refiere a todo lo que es ownership, ser responsable de tu área, de tus decisiones, etc. Y la base, evidentemente, que es la parte de integridad, ¿no? El ser honestos, éticos y actuar con integridad en todas las actividades y todo lo que hacemos. Entonces, un primer punto es que el candidato debe encajar o debe conectar con estos valores de la compañía, porque es la manera de asegurar que luego, cuando la persona esté dentro, realmente va a conectar bien con lo que es la cultura, ¿no? de Novartis. Pero si hablamos de talento joven, yo añadiría dos elementos adicionales. Y uno lo ha comentado él, que es la parte de ganas. El tener ganas, tener una actitud positiva, tanto por aprender, por vivir nuevas experiencias, ¿no? Este entusiasmo creo que es súper importante en este momento de la carrera profesional. Y la otra, y esta ya creo que es para todo el mundo y en cualquier momento y en cualquier sector, es la adaptabilidad. El entorno en el que vivimos es súper rápido, las necesidades cambian de un día para otro, es muy, muy dinámico, entonces el ser capaz de adaptarnos, de ser flexibles y de encajar con eso creo que es básico, ya os digo, más allá de la compañía en la que estéis, la posición, el rol o lo que sea, esto es como un imprescindible para todos los que estamos en el mundo laboral ahora mismo. Sí, sí, totalmente. En ese sentido estamos en un entorno muy cambiante y creo que los jóvenes también están acostumbrados a, sobre todo, este cambio, a ese dinamismo, ¿no? Y agregaría igualmente, me imagino que lo tienen en mente, pero el tema del compromiso, ¿no? Porque por más de que cambie, también hay que estar comprometidos con la empresa y bueno, si al final quieren crecer, ese es el camino, ¿no? Para seguir creciendo. Y Ana, también si me quieres comentar cómo hacen en Europastry. Yo diría que hay una parte muy importante que ha dicho Fátima, que lo engloba todo, que es el sentido y el propósito de tu trabajo. O sea, si cada uno no le da un sentido cada mañana a su trabajo, por mucho que la empresa aplique mejoras, tenga presente un ambiente laboral sano, que hay mucha sensibilidad en este tema, ayudas de conciliación, si la persona no le da un sentido a su trabajo, la empresa no puede hacer nada, ¿no? Esta parte para mí es importante. Luego, pues comparto con Beatriz el tema de los valores. Al final, como nosotros nos dedicamos a fabricar y a distribuir pan y bollería, pues hemos jugado con esta palabra bake, que significa hornear en inglés. Entonces, la letra B nos define como brave, es decir, personas valientes que asumen retos, que toman los proyectos como propio, que es esta parte de compromiso y de responsabilidad. Luego la A de Agile, que es pues flexibilidad, cambio, orientación al cliente, escuchar al mercado, ¿no? Luego es la K, que es King, que es esta parte de curiosidad. Oye, esto ha funcionado, pero lo podemos mejorar. Oye, si esto no funciona, ¿cómo lo podríamos hacer de otra manera? Y luego la letra E, que es de la palabra engage, que es toda esta parte de compromiso, de equipo de pertenencia, ¿no? Que eso también lo enlazo con temas que ya han ido saliendo. Creo que hay una parte también importante para el candidato que se incorpore y para los bakers que ya estamos, que diría que hay una parte de convivencia intergeneracional, es decir, yo estoy con una compañera que lleva 37 años en la compañía, si la compañía tiene 38, pues ella lleva 37, ¿no? Entonces, se trata de que lo que yo le pueda aportar, pues a nivel, por ejemplo, digital, que somos nativos digitales, pues ayudarle y ella me ayuda en muchísimas otras cosas. Solo con preguntarle el histórico, pues se acuerda de la fecha, lo que pasó, ¿no? Y esto también te da como mucha información de, oye, hasta ahora cómo se ha hecho, ¿no? Pues se trata de equipos que nos podamos ayudar, ¿no? Y también equipos multidisciplinares. Creo que la tendencia, yo lo que me encuentro cada vez me pasa más. Antes me pasaba que al haber rotado por distintos departamentos,
pues he rodado por finanzas, por operaciones, por marketing y, como os decía, el último departamento de recursos humanos. Entonces, yo siento que sí que estaba muy acostumbrada a este coworking entre áreas, pero porque yo había participado de un programa de talent, ¿no? Y esto otros compañeros no lo tenían tan presente, son como núcleos, ¿no? Es decir, paredes invisibles, paredes de cristales, que es como esta es mi área y no, ¿no? Entonces, cada vez vamos estamos, ¿no? O ese intento de que esas paredes invisibles no existan, ¿no? Y que al final nos comuniquemos entre nosotros y que todo sea mucho mejor. Aquí hay una parte también importante, hablando de talento joven y de no tan joven, por supuesto, que siempre transmitimos que cuando un candidato, pues lo conocemos, ¿no? En ese proceso de selección se incorpora, apostamos en todo el equipo de talent que hay una parte importante de, oye, somos conscientes que, oye, ojalá te quedes toda la vida, ¿no? Pero somos conscientes que cada vez hay menos personas que hacen una carrera profesional, como os decía, de 38 años en la empresa o 37, pero por lo menos el tiempo que estés, pues que sea un empleo que te haga empleable para siempre, ¿no? Es decir, date herramientas para que la empresa también pues te haga o sea, trabajemos juntos para que te conviertas en una persona empleable y esa empleabilidad te permita seguir creciendo, ¿no? Y que el tiempo que estés, pues tengas una buena experiencia. Es interesante porque, claro, al final llega un momento en tu línea de carrera que quizás te sientes estancado, pero saber que siempre hay una oportunidad de cambiar, de probar nuevas cosas y seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, para terminar les quería preguntar, seguramente muchos de los que están aquí todavía no están muy seguros si entrar a un grado de programa o si están preparados. ¿Qué les diríais para animarlos a formar parte de los programas de talento? Yo, por mi parte, creo que el futuro pertenece a aquellos que os desafiáis cada día a vosotros mismos. Creo que tenéis que pensar en grande y, sobre todo, creer en vosotros mismos y salir de vuestra zona de confort todos los días. Bueno, yo lo que diría siempre a los jóvenes en este caso es comeros el mundo, eso es importante. Y sobre todo una cosa más, el único límite que hay, ya por experiencia también, tengo una hija de 15 años que también le digo lo mismo, el único límite que te hay es tu mente, como tal. Si eres muy joven, te pones un tope, es que ya morís. Entonces, los límites te los pones tú. O sea, cómete el mundo y ya está, para eso estamos. Pero sí voy a añadir una frase muy típica de Amazon, que la seguimos a rajatabla, que es trabaja duro, diviértete y haz historia. Yo creo que nos define mucho y nos representa de verdad en nuestro ámbito laboral. Totalmente, ese balance, ¿no? Sí. Genial. ¿Beatriz? Sí, yo en la misma línea que ellos comentan, creo que, a ver, formar parte de un programa de este tipo entiendo que puede generar dudas, ¿no? Porque puede ser pues como un antes y un después y puede tener impacto, pero que no tengáis miedo en ese sentido, que al final todos en algún momento u otro hemos pasado por ahí, incluso los líderes más exitosos y que están más arriba empezaron por algún punto, ¿no? Y tuvieron que aprender desde cero, con lo cual es normal que no tengáis miedo a equivocarse, a los errores, a los fallos, porque no pasa nada. Seguís adelante, aprendes de eso y ya está. Y lo que sí que os diría es que lo aprovechéis al máximo. Ella lo ha dicho, salir de vuestra zona de confort, ¿no? Lanzaros a asumir retos, a ser proactivos, a decir, venga, pues yo me pongo con esto y a ver qué tal, porque es la manera que realmente yo creo que lo puedes aprovechar y exprimir del todo y aprender, ¿no? Así que ir a por ello. Genial, ¿y Ana? Yo subrayo lo que dicen los compañeros. Creo que también hay una parte importante de recibir información, ¿no? Mientras más información y os informéis, pues también estaréis más seguros de la decisión que toméis. Pero creo que también hay un punto de introspección, ¿no? Y yo realmente a qué me quiero dedicar, en qué creo que soy bueno, o también de escucha, ¿no? Oye, en el cole, el asesoramiento que tengo a mi alrededor, ¿no? En cómo me puedo desarrollar. Y este trabajo solo lo puede hacer uno mismo. O sea, es un trabajo de introspección. Y a partir de aquí el abanico es súper amplio. Entonces, una vez tomada la decisión, pues hacer que esa decisión sea la correcta, ¿no? Esto me lo decía un profesor de la universidad y era haz que esa decisión que has tomado pues sea una buena decisión. Y a partir de aquí, pues lo que dice Beatriz, si luego no, pues oye, el camino tiene muchas curvas, ¿no? Y entonces hay veces pues que te das cuenta que no y estás a tiempo de reenfocarlo de otra manera. Con lo cual yo diría
un poco esto, este trabajo de introspección que creo que la sociedad actual no imita esto, o sea, vamos a tal ritmo que es como todo sobre la marcha, ¿no? Y damos muchas cosas, por supuesto, no invita, y no, si no invita también cuestionémonos por qué, ¿no? Pero sí que creo que es un trabajo que solamente uno puede hacer. Y el tema del Young Talent Program, creo que el valor añadido es esa visión 360 que te da, ¿no? Y al final lo que decían es tanto salir de tu zona de confort, sino ampliarla, ¿no? O sea, que en esta, cuando ya has salido tú digas, vale, pues ahora aquí casi que me siento cómodo, ¿no? O sea, entonces esta ampliación también te hace a ti crecer a nivel profesional y a nivel personal. Súper, al final es una oportunidad para todos y también es una oportunidad tenerlos a todos aquí, así que voy a dar paso a vosotros a que puedan hacer alguna pregunta, algo que quieran saber de los programas, algo que les hayan quedado de repente no tan claro. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta. ¿Todo les ha quedado súper claro? Ahí veo una manito. Bueno, yo sé que la verdad es que... mira, bueno, yo la verdad es que de los programas que se han presentado, lo único que había escuchado era de Novartis. Y quería preguntar, porque metiéndome en la web y tal, no sé si Novartis, la experiencia del YouShine es también o sea, ¿es en España o es a nivel internacional? Porque en la web la verdad es que solo he encontrado perdón, internacional. Entonces era por curiosidad, por saber un poco si era por país o la rotación que tú dices es dentro de la misma sede o... Sí, es en España, ¿vale? Porque está más enfocada en los departamentos de marketing y lo que serían las áreas comerciales que trabajan en España. Entonces, lo que es específicamente el YouShine, ahora mismo las posiciones son posiciones en España. Sí que es verdad que estamos creciendo mucho en el área más de global, ¿no? Ahora mismo tenemos más de 500 posiciones en España que son roles globales. Realmente en Barcelona trabajan para el resto del mundo. Y ahí sí que hay también otras posibilidades de pues, poder hacer secondments que llamamos o intercambios o moverse a otros países. Pero específicamente lo que sería el programa del rotacional de YouShine es con foco más de país. Y has dicho en el departamento de marketing. Es marketing, áreas de comercial y marketing principalmente, acceso, que es esta que os comentaba más de las estrategias con los hospitales y centros, y innovación, pero enfocada también dentro de lo que son las diferentes áreas terapéuticas. Vale, genial, muchas gracias. Nada.